Sin embargo, hay muchas estrategias de tipo comercial y de tipo empresarial que desde luego son top secret, que no se conocen. Es increíble cómo desde su arribo a México, desde su permanencia en el sector maicero, el número de patentes que ya tiene registradas nada más en maíz. Esto va en detrimento de la riqueza, de las variedades y la diversidad de maíz que México tenía, por ser obviamente un producto indígena que viene desde mucho antes de la conquista y que es la base de nuestra alimentación aquí en estos países, no solamente de los tiempos prehispánicos hasta los tiempos actuales. Hoy sabemos y podemos reconocer que desde las pequeñas localidades, en los lugares más apartados de México, mucho del maíz que se cultiva es maíz transgénico, es maíz que definitivamente los comerciantes o los distribuidores locales sí están bien perfectamente controlados y acaparados por esta empresa Monsanto para distribuir la semilla y tenerlo bajo control. En muchos de los casos Monsanto recurre no solamente a litigios y a demandas en contra de los mismos agricultores, sino también incluso de las cadenas de distribución en todos los niveles, desde los grandes mayoristas hasta los poquiteros, como decimos aquí, de las pequeñas localidades, a quienes definitivamente con este tipo de prácticas pues se les hace una invitación a que se ajusten a su política comercial y a su política empresarial. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo y lo podemos ver. ¿Podría ustedes darles toda una serie de elementos? Pero por ejemplo, Monsanto anunció en mayo de 98 que ha llegado a un acuerdo para la adquisición de empresas de semillas de cal de Genetics Corporation y también de Delta and Pine Land Company. Estas empresas fundamentalmente controlan prácticamente el mercado de las semillas y en México. Es decir, todas las semillas que nosotros llamábamos criollas, con variedades que eran locales, que eran muy resistentes y que además permitían, si bien no altos niveles de productividad, sí mejor calidad de maíz. Por ejemplo, el maíz que nosotros llamamos indígena, criollo también, las variedades criollas, es maíz blanco. Y sin embargo, hoy el maíz, la semilla que proporciona esta empresa es maíz amarillo. Por supuesto, nosotros consideramos, y hay estudios fehacientes de que son de menor calidad, que más bien son forrajes para cierto tipo de ganado fundamentalmente, y vamos a decir, para los cerdos fundamentalmente. Es decir, está cambiando nuestras bases alimenticias. Y bueno, mucho tiene que estudiarse en México todo esto, porque fundamentalmente lo que se vende es el maíz ya transgénico, un maíz más de tipo amarillo, más que maíz blanco, de menor calidad y que se puede localizar definitivamente en cualquier tienda, en cualquier supermercado, desplazando en las redes comerciales a la producción local o doméstica, que es de mejor calidad. Es lamentable esto, simplemente habrá que verlo porque desde el punto comercial efectivamente es más barato el kilo de maíz amarillo que es producido bajo estos estándares que el maíz criollo blanco, como el maíz de 8, etcétera. Así se le llama una variedad, maíz de 8, que era muy usado por nuestros campesinos y que hoy prácticamente está en extinción, pero que era de mejor calidad. Obviamente eso trae repercusiones. En México tiene que estudiarse mucho porque somos ya el primero
aunque algunos sostienen todavía estamos en el segundo lugar en obesidad en el mundo, lo cual en los últimos 20 años ha crecido espantosamente podemos decir, esta tendencia, ese incremento. Sin duda que tiene mucho que estudiarse todos estos fenómenos. No estamos diciendo que sea necesariamente por el consumo de maíz, de este tipo de maíz transgénico, estamos diciendo que simplemente pudiera ser una de las causas que tiene que ser estudiados. No sé si esto les ayude un poco para decirlo fundamentalmente cuáles son las estrategias que se están realizando aquí en México. Sí. Bueno, a mí me gustaría abrir un poco la tertulia y comentar un poquito entre todos. Manuel, ¿qué nos querías comentar? Bueno, yo quería comentar una cosa que tal vez es lo que tenemos que entender en estos casos. Yo no sabía que Monsanto tuviera que actuar como una ONG, no es una empresa, y como tal empresa su estrategia es muy clara, es directamente una política de mercado. Su problema directamente es que comercializa fármacos originariamente, toda una serie de productos químicos posteriormente, y bueno, luego quiero hacer una aclaración aquí. Quiero hacer una aclaración importante. Si bien no es una ONG, hay que considerar, tal como lo dice detrás de la Universidad de California, en Berkeley, y él ha estudiado mucho este fenómeno, hay muchas organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento precisamente de este tipo de empresas, sí, y que se prestan al juego. Es decir, de alguna y otra manera, en las relaciones entre, podemos decir, las empresas, el mercado, los nuevos movimientos sociales, la comunidad y el gobierno, en esos roles las organizaciones no gubernamentales muchas de las veces tienen fines no muy claros porque reciben financiamiento. No, pero bueno, eso yo creo que es algo que es aparte. Vamos a ver. Vamos a entender una cuestión, o sea, desde que Bush hijo establece un neoliberalismo muy claro en Estados Unidos, se crea una situación que es muy concreta, y es que el negocio está por encima de todo. Y da igual. Y entendamos una cosa, Monsanto crece desde la época del Bush hijo hasta nuestros días, porque el neoliberalismo que este señor establece se fundamenta en que supuestamente, pues bueno, la propia política de mercado encontrará su equilibrio. Y entendamos que no hay equilibrio en una política de mercado si no existe un control gubernamental. Entonces, estamos hablando de un problema de una empresa que se encuentra con las manos libres para hacer lo que quiera, por la sencilla razón de que en un momento determinado pues ahí puede hacer lo que quiera. La utilización en un momento determinado de una serie de productos, de que él establezca una imposición de alguna manera de su producto, que busque una rentabilización de ese producto, eso es una política de mercado como cualquier otra empresa. Entendamos que es que eso, sin duda alguna, el problema es que ahora mismo Monsanto está completamente demonizada. Se la ha cogido como representación, pero entendamos que eso es una cosa que es normal. Vamos a ver, pongamos un ejemplo semejante. Usted sabrá, y aquí en España lo tenemos ahora mismo, los coches diésel han crecido de una manera exorbitante. ¿Por qué? Pues bueno, porque por economía se ha interesado en un momento determinado meter ese tipo de coches. Nadie ha dicho directamente que las partículas en suspensión del diésel aumenta el índice de alergénicos dentro y sobre todo de ciertas edades en niños. Eso no lo ha dicho nadie. Exacto. Y sin embargo, ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado la política de mercado existente establece claramente que el diésel es un producto relativamente de producción más barata y que interesa comercializarlo mayor. ¿Qué ocurre? Que cuando ahora tenemos un mercado de muchos coches diésel, pues ahora van y cuesta lo mismo, si no más, que la gasolina normal. O sea, eso se llama política de mercado. Mientras no exista un control gubernamental, que para eso se supone que tiene que estar los gobiernos, en un momento determinado van a hacer lo que les dé la gana. Y que digamos que los políticos que salen van a empresas privadas, bueno, pues eso me temo que es algo que en Estados Unidos es el pan de cada día, en México es el pan de cada día y ahora en España es el pan de cada día, porque tenemos un neoliberalismo claramente establecido en el cual hoy nos llegan y nos privatizan la sanidad pública en España y al día siguiente, curiosamente, la persona que hace esa privatización está dirigiendo una de las empresas que la ha privatizado. O sea que mientras no exista un control gubernamental, lo demás es mercado.
Y el mercado tiene el inconveniente de que lo único que interesa son los beneficios. Entonces, si vamos a hablar en contra de Monsanto, es que vamos a tener que hablar en contra de todas las grandes instituciones que están metidas en la alimentación, no sé, en gasolinas, en carburantes, en eléctricas, es decir, en farmacéuticas. Estamos hablando de todas aquellas empresas que en un momento determinado, de alguna manera, tienen el negocio a costa de las necesidades más básicas de la mayoría de la gente. Entonces, si no hay un control, tendremos Monsanto, tendremos Shell, tendremos lo que queramos, empresas dedicadas única y exclusivamente al extremo de hacer el negocio. Que digamos y sigamos diciendo que esta gente, que bueno, que es que, claro, su política, es que tienen la política de cualquier otra empresa. Y ese es el problema, claro. Bueno, que son empresas. A mí me gustaría escuchar a Miguel Ángel. ¿Qué opinión tiene sobre todo esto? Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ahí hay muchas matizaciones, porque cuando las prácticas reiteradas de una empresa, aunque siga las leyes del mercado, son delictivas, cuando no hay absolutamente ningún abismo de responsabilidad social corporativa, y cuando ese tipo de estrategias de mercado que no buscan solamente el beneficio, sino el control y la dominación de los pueblos a través de la comida, bueno, pues sí, estamos hablando de una empresa, pero estamos hablando de algo más, Monsanto en el mundo, de hecho yo creo que... Lo que pasa es que Monsanto ahora tiene el emporio, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro, no tiene el monopolio. Con lo cual puede hacer lo que quiera. Claro. Exactamente, Carmen, tiene pero el monopolio. Eso no quita que es una empresa. Y punto. Claro, el problema quizás es la ética, ¿no? De negociar con algo como es el hambre en el mundo, ¿no? Claro, pero eso es lo que realmente ¿estamos evaluando la empresa o estamos evaluando que sea moral o no? Ese es el problema. Es que ese es el gran problema, que confundimos conceptos morales con política de mercado. Exacto. Una empresa no tiene conceptos morales, tiene una política de mercado. Las ONGs tienen conceptos morales. Si queremos hacer comparaciones, siempre vamos a salir mal, por la sencilla razón de que una empresa es eso, una empresa. El problema es que, claro, ellos comercializan en un momento determinado productos que saben que los demás necesitamos. Y entonces, lógicamente, buscan una técnica para que eso sea lo más rentable para ellos posibles. El monopolio, pues es un sistema evidente. Todos estamos acostumbrados, continuamente empresas que absorben a otras empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que van buscando es el monopolio. No van buscando mejorar el producto, sino lo que quieren es quedarse con el mercado, por encima de todo. Y eso es el pan de cada día. Es correcto. Doctor Vargas, sí, coméntenos. Es correcto todo lo que ustedes han comentado. Efectivamente, las prácticas tiran hacia un monopolio. Desde que se les permitió, desde que se les autorizó aquí en México en el año 2008, todo es tendiente hacia allá. La lista de patentes que tienen desde 2008 para el control de la producción del maíz transgénico en México es increíble. Van alrededor de 30 patentes en estos años que modifican genéticamente la producción del maíz. Y estoy totalmente de acuerdo, cuando se pierde el control y se pierde la soberanía sobre los alimentos, pues en realidad queda uno a merced de las grandes transnacionales. Claro, la empresa usa muchos argumentos a favor. Por ejemplo, menciona que los precios ahora son más baratos, menciona que el maíz es más resistente a las plagas, y sobre todo que la productividad en el campo ha aumentado. Hay que tomar en cuenta que desde luego que este mercado del maíz, sobre todo del que tengo más conocimiento, pues si México bien era un exportador antes del Telecán,